Bueno, hoy vamos a generar una onda sinusoidal y la vamos a mostrar en un display. Que vamos a ver cómo él genera una onda sinusoidal. La idea es trabajar hoy con la estructura for. Entonces, realmente con lo que voy a empezar va a ser con la estructura for. Entonces, vamos a buscar la estructura for. Recuerden, clic derecho y aparece el menú. Aquí en el menú de programming, entonces están los programas, aquí están las estructuras y aquí está la estructura for. La estructura for, miren, aquí lleva un contador, perdón, este no es el contador, este es eh, el límite hasta donde vamos a llevar, cuántas veces vamos a hacer esta estructura, y este es el contador, este es como el i, que empieza en 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a hacer una estructura que vaya de agrado. Entonces vamos a hacer, le voy a colocar aquí en numeric, acá abajo en constantes, le voy a decir que haga 360 puntos. Vamos a colocar 360 puntos. Ahora entonces voy a buscar una expresión matemática para hacer la función seno. Entonces, muchas veces en numérica hay algunas expresiones matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el incremento de uno, el decremento, valor absoluto, el redondeo, raíz cuadrada, el cuadrado, negativo, el recíproco, un número aleatorio que a veces es muy útil cuando uno está programando. Pero por ejemplo aquí, bueno, el tipo de número que voy a usar, pero acá no veo, aquí hay algunas constantes, por ejemplo aquí ahorita vamos a necesitar una constante, acá no veo funciones matemáticas, entonces me voy acá en matemáticas y acá hay otras funciones matemáticas. Entonces, no, la numérica, que es la que está allá arriba, unas funciones elementales. Entonces me voy a ir para la trigonométrica, voy a sacar la función seno. Y entonces la idea es que por aquí le coloco el ángulo y aquí sale el resultado del ángulo. Entonces, pues si yo conecto esto de acá hasta acá, me va a ir dando el cero y entonces el ángulo seno de cero. Aquí viene el uno y entonces el seno de uno. Pero esto lo calcula en radianes. O sea que este ángulo que me está dando aquí, que va llevando 0, 1, 2, 3, 4, lo voy a tener que convertir a radianes. Y entonces para convertir un ángulo que está en grados a radianes, multiplico por pi y divido por 180. O sea, entonces vamos a multiplicar este número que viene aquí, lo vamos a multiplicar por pi. Entonces vamos a buscar a pi. Aquí en constantes, vamos a multiplicar por pi y vamos a dividir por 180. Estoy en comparación, estos son de comparación. Entonces vamos a dividir por 180. Crear constante, él me crea un número para no tener que ir a buscar
y le vamos a colocar 180. Y aquí, entonces la vamos a pegar. Bueno, entonces aquí cada vez que coloque un número, 0, 1, 2, él va a hacer el cálculo y aquí aparece el seno del ángulo. Ustedes lo van a traer acá. Mejor dicho, lo van a sacar del for. Y cuando ustedes lo sacan del for, hay dos posibilidades. Vamos a darle clic derecho. Y entonces aquí le dice, bueno, donde dice en forma del túnel, dice mostrar el último valor, indexar, concatenar. Y entonces, ¿qué es indexar y qué es concatenar? Indexar es formar un array. Un array, pues es un vector con todos los valores que hemos visto. Indexar, perdón, eso es indexar. Y concatenar es pegar el número uno detrás del otro. Entonces lo vamos a dejar indexar para que me forme el vector. Y le vamos a decir que va a crear un indicador. ¿Cuál es el problema de este indicador? Bueno, no es un problema, simplemente que él me lo muestra de forma numérica. Entonces vamos a correr el programa. El programa se puede correr, mírenlo acá, run, y entonces se llena con todos los valores del seno. Pero cuando hace eso, pues como que no es chévere porque qué pereza ver todos esos valores. Es mejor ver una gráfica. Entonces yo tengo diferentes tipos de gráfica aquí para mostrar. Voy a quitar esta. Esta no me interesó. Yo puedo mostrar, miren, pasémonos al panel, clic derecho en el panel, vamos a las gráficas. Vean, yo tengo una waveform chart, una waveform graph, una XY, que esta va a ser más útil, o nos va a ser más útil ahora. Y bueno, y otro tipo de gráficas para graficar, por ejemplo, en 2D, 3D, para graficar superficies, dependiendo pues qué es lo que yo quiero estudiar o lo que yo quiero, o los datos que yo quiero obtener de lo que yo quiero medir o de lo que yo estoy midiendo. Entonces vamos a colocar una waveform chart. Cuando yo coloco aquí la waveform chart, aquí aparece. Entonces la voy a colocar aquí al final. La voy a conectar. Y voy a colocar aquí un bombillito para que miremos algo. Cuando yo le doy a andar, entonces miren, ahí va a hacer el cálculo y sale el primero. Ahí va a hacer el cálculo y sale el segundo. ¿Por qué la waveform chart no me está mostrando nada? Porque hay que esperar a que el for se realice todo, porque esta está por fuera del for. Vamos a quitar el bombillito y verá que ahí sí la vamos a ver. Entonces, aquí estamos viendo una parte de la gráfica. Yo quiero, recuerden que son 360 puntos, entonces va a decir que va desde 0 hasta 360. Vamos a colocarle 400 para que sea más claro que basta ahí. Obviamente ustedes pueden editar esto, pueden colocarle el color que ustedes quieran al fondo, a la línea, ver la línea como ustedes quieran. Y otra de las cosas que también es muy útil es decirle que me muestre los cursores. Entonces, aquí en visible, decirle que me muestre la paleta para los cursores. ¿Qué más podemos colocar? Digamos, para poder mover la gráfica cuando tengo muchos puntos, bueno, etcétera. Aquí pues yo me puedo mover sobre ella.
Aquí es donde yo puedo colocar mis cursores para ver dónde pues, qué punto es cada uno de ellos y hacer otro tipo de medida. Pero entonces ahora lo que yo quiero hacer es una gráfica que me vaya mostrando punto por punto. Entonces para que me vaya mostrando punto por punto, yo la tengo que colocar aquí adentro del foro. Por ejemplo, puede ser, entonces coloquemos otra. Coloquemos la waveform graph, a ver cómo nos va. Pero se colocas aquí en el panel donde uno ve, recuerden que esto que está en blanco, que es el diagrama de bloques, esto no lo ve el usuario. Vamos a conectar que cada punto vaya a la waveform graph. Y entonces me colocó un error. Me dijo, no, ahí no puede ir esa porque esta seguramente es para arrays. O sea, para dibujar de una vez el array. Entonces vamos a cambiar esta. Voy a, voy a entrar esta por acá. Y vamos a colocar el bombillito para que lo haga lento. Y vamos a hacerlo paso por paso, a ver cómo es. Entonces viene y dibuja el primer punto. Mírenlo aquí, ya apareció. Viene y dibuja el segundo punto. El tercero, el cuarto. Vamos a quitar el bombillito y ya yo ya veo toda la gráfica. Resulta que, y sobre todo, que cuando uno trabaja con equipos, usted manda, digamos, usted manda el comando para que el equipo haga algo y él automáticamente no es capaz de hacerlo. Es como el caso de lo que estamos viviendo, donde él no es capaz automáticamente de responder, sino que tenemos que esperar un tiempo. Entonces, aquí también podemos ponerle a esperar un tiempo aquí en el timing. Hay diferentes herramientas del timing, uno donde me dice el tiempo y otro donde espera un tiempo. Vamos a decirle que esperemos un tiempo. Por ejemplo, crear constante. Por ejemplo, de 200 milisegundos. Entonces vamos a volver a darle. Entonces miren como en esta vez ya sí veo crecer la gráfica. Entonces aquí en este caso, pues lo que yo estoy haciendo es dibujando puntos sobre el eje Y sobre el eje X, lo que él está haciendo es que él va simplemente dibujando un punto adicional. O sea, acá el eje X va creciendo de uno en uno. Muchas veces a uno no le interesa eso, porque muchas veces uno está graficando, por ejemplo, velocidad con respecto a distancia o temperatura con respecto a tiempo, y no quiere decir que el tiempo vaya pasando de uno en uno. Entonces este tipo de gráficos ya no me va a servir. Ya yo necesito un gráfico donde me vaya pasando, donde dibujemos el eje X contra el eje Y. Entonces vamos a manipular nuestro programita de la función seno y vamos a dibujar el eje X, le vamos a colocar el ángulo en radianes, no el ángulo en grados, porque el ángulo en grados se está yendo de uno en uno, sino que vamos a colocarle el ángulo en grados en el eje X y le vamos a colocar el resultado, o sea, el seno, en el eje Y. Entonces, para eso vamos a usar una función XY. La gráfica XY. Miren, la que apareció. Pero hay una gráfica XY más chévere que esta. Ya les voy a mostrar cuál. Voy a borrar esta y voy a colocar esta gráfica XY. ¿Qué tiene de más chévere? Que automáticamente me aparece para colocar la entrada X y la entrada Y.
y que él ya me coloca, ya esto me lo organiza de forma vectorial. Si yo utilizo el anterior, el que tenía antes, lo que tengo que hacer es organizar yo mismo los vectores y colocarlos en una cosa que se llama un clúster. Un clúster es un conjunto de ya no vectorial, sino, digamos, es otra vez la idea de un vector, pero con elementos diferentes. O sea, en un clúster usted ya puede revolver el tipo de variables que usted quiera, mientras que en un vector todas las variables tienen que ser las mismas. Bueno, entonces, miren, vamos ahora, lo voy a pegar acá afuera. Otra vez, recuerden que es la salida, o sea que va a ser el eje Y, pero antes de pegarlo yo quiero que vean que cada que yo lo saco de esa manera, o sea, que está indexado, él sale como un vector. Y vamos a pegar este también. Entonces este va a ser nuestro eje X. Vamos, este es el vector eje X, entonces él sale como un vector, él aquí lo reconoce como un vector, y el vector eje Y también lo reconoce como un vector. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle run, vamos a ver cómo lo dibuja. Y entonces no estamos viendo nada en la parte de abajo. ¿Por qué no estamos viendo nada en la parte de abajo? Porque no ha acabado. ¿Cierto? Tenemos que esperar a que él dibuje toda la señal seno, es decir, a que termine pues donde va. Y cuando termine la señal seno, nos va a mostrar la señal seno en la parte de abajo. Vamos a ver, creo que le coloqué mucho tiempo de espera. A ver, yo creo que ya vamos terminando, ya vamos llegando al final de la señal. Terminó y efectivamente ya me dibujó la señal en la XY. Si ustedes se fijan, en vez de ir de 0 a 360, va de 0 alrededor de 2pi. Porque estamos hablando, recuerden, en radianes. Pero entonces ahora yo no quiero ver esto, yo quiero ver que se vaya haciendo punto por punto, porque es más interesante que verlo hasta el final. Ustedes se imaginan si yo les hubiera dejado que les mostrara solamente la señal de las medidas solo hasta el final de la medida. Entonces, uno tendría que esperar a que terminara el equipo de medir y cuando terminara el equipo de medir usted ya vería la señal de la medida. Muchas veces pasa así por necesidad, porque el equipo no le está mandando a uno datos, porque solamente pasa los datos al final, entonces hace eso. Pero si uno puede mostrar los datos a medida que está midiendo, es mucho mejor para la parte de visualización. Entonces voy a quitar solamente voy a dejar pero lo que voy a hacer es que lo voy a entrar. Miren muchachos que aparecen estas señales de que está mal conectado algo o de que aparece o que falta algo por conectar. Entonces con control B grande desaparece todo lo que esté mal conectado. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a entrar. Si ustedes entran nada más esto y dejan la gráfica por fuera, pues va a seguir pasando lo mismo. No vamos a poder todavía ver nada.
Voy a quitar esto. Bueno, suprimir. Suprimir y el control B grande. Ahora lo que voy a hacer es otra vez lo mismo, la salida al eje Y y la entrada, o sea, esto que está entrando al eje Y, al eje X. Y ahora quiero ver qué me grafica. Y entonces cuando el programa está graficando, pero ¿por qué no veo la señal seno si el programa está andando? Resulta que cuando usted le envía dos datos, él no los, él no los va almacenando. Entonces ahí, ¿qué es lo que está graficando? Lo que está graficando ahí es punto por punto, pero cuando grafica un punto me borra el anterior. Entonces yo no quiero que pase eso, yo quiero que cada que haya un dato me lo vaya graficando. Entonces voy a dejar esto por allá quieto, por allá mientras tanto. Incluso voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y ahora lo que voy a hacer es generar dos arrays. O sea, voy a generar dos vectores. Los dos vectores, ¿qué información van a tener? Los dos vectores tienen la información de en uno el ángulo en radianes, el otro va a tener la información de la salida de la señal C. Entonces, ¿cómo armamos los dos arrays? Vamos a la herramienta de array, y aquí donde dice construir array. Pues vamos a construir array. Vamos a agrandar nuestro construir array. Con control, si ustedes se paran y piran control, él lo copia. Entonces, vamos a construir dos arrays. Entonces aquí a la salida vamos a conectar nuestro elemento y aquí también a la salida va a conectar nuestro elemento. Pero entonces la idea es que como esto es un for, él coja el array y de alguna manera el anterior array le coloque un nuevo elemento. O sea, como si fuera una retroalimentación. Entonces esto ya me permite hacer esto. Miren lo que voy a hacer. Voy a la salida, la voy a llevar a la entrada. Y él automáticamente me va a generar esta flechita. Esa flechita también me la puedo borrar. Si yo le digo, yo vengo y me paro aquí a la derecha, le digo sumar chip register, y entonces lo que hago es que la salida la pego al chip register y la entrada la pego pues de todas maneras al array. Lo que hice arriba y lo que hice abajo son exactamente lo mismo. Ahora, lo que yo necesito es inicializar cada uno de los dos arrays. Entonces, para inicializarlo, vamos a array, vamos acá en array constants y vamos a conectar este. Yo quiero que mi array sea un array, o sea, primero vacío, pero que sea numérico. Entonces vamos a buscar aquí en numeric una constante numérica, déjala acá, y vamos a meterla dentro del array. Bueno, aquí tienen que tener cuidado con algo. ¿Qué es ese algo? Que si ustedes le dan clic acá, por ejemplo, coloquemos el 0, para que vean que cambia de color. Quiere decir que este array, si ven que se volvió grueso, quiere decir que ese array ya tiene un elemento y es el 0.
O sea, ya esto no es un array vacío, ya es un array con un elemento. Saquémoslo, volvamos a ingresar, ya no va a ingresar. Y miren que ya otra vez el 0 volvió y cambió a ser como más opaco, menos brillante. Entonces, lo que a este ya es otra vez un array vacío. Entonces, yo quiero iniciar con un array vacío. Cada vez que el programa arranque, va a arrancar con un array vacío. Ahora, control, y lo voy a copiar. ¿Para qué? Porque este de acá es, mira, donde dice en lo que va a inicializar mi terminal. Ustedes, o sea, recuerden que lo que hice arriba y lo que estoy haciendo acá es totalmente análogo. Pero eso queda como desordenado. Entonces, yo lo que voy a hacer, eso no me gustó. Entonces, ustedes se pueden parar aquí, darle clic derecho y decirle que lleve, que mueva el inicializador al inicio del loop. Véalo aquí. Entonces, él genera esta flechita. Miren que desapareció como el asterisco que había ahí. Y él lleva esta flechita para decirle que inicie desde ahí. Entonces vamos a iniciar desde ahí. Le vamos a colocar el mismo array vacío. Entonces ya lo que hace estas dos es generar los arrays. Entonces ahora sí vamos a meter nuestra gráfica y vamos a conectar a la salida, a la entrada de Y, la salida calculada del valor 0. Y a la entrada de X, la salida del cálculo pues en radianes. Y ahora sí vamos a ver qué pasa con nuestro cálculo. Entonces miren, ahora ya está graficando XY. Lo tenemos en que ustedes pueden manipular esos ejes, pero en este momento están automáticos los dos. Está automático el eje Y y el eje X. Entonces, bueno, este tipo de gráfica pues es más útil porque yo muchas veces lo que quiero ver es el eje X con respecto al eje Y o viceversa. Bueno, aquí ya hicimos pues un sistema para trabajar la función for. De esa misma manera podemos trabajar la función while, solamente que recuerden que la función while es con condición. Aquí yo no puedo tener un do while, sino que lo que va a tener es una función while.